Hola sanos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el solucionario de San Marcos, examen 2021, curso lenguaje, lo que tú estabas pidiendo. Y si quieres ver el examen completito, el único canal que lo encuentras es acá, mi rey. Así es que dale clic acá a la tarjeta para que puedas ver toda la solución de todas las áreas, ¿ah? De todas las áreas, papi, y de todos los cursos. Y dale like a nuestros videos, colabora con la educación, colabora con la educación y también toma en cuenta la pregunta que es en la descripción y así puedas participar de los seminarios que estamos haciendo en vivo en las diversas plataformas digitales. ¿Ok, gente? Vamos con todo. Empezamos con este chiste. 56. Vamos a ver. Dice, un grupo de estudiantes piuranos, guapaisa, llega a Lima en viaje de promoción y escucha el uso de ciertos vocablos en las conversaciones de los lugareños. ¿Cómo hablamos los limeños? Habla, ¿cómo hablamos los limeños? No. ¿Sí? Ah, su. Claro, alargando las vocales, claro, eso es clásico de los limeños. Y también usamos, por ejemplo, extranjerismo, ¿no? Por ejemplo, hey, sorry, sorry. Claro. En cambio, un piurano no, pues. Un piurano dice, hey, churre, churre, anda para allá, come tu mala rabia. ¿Sabes qué es la mala rabia? No sabes nada, mi papi, no sabes nada. Los que hemos vivido en Piura un tiempo sabemos qué significa eso, mi papi. Hey, cumpita, pásame un clarito. Acá no, darling, sorry, una gaseosa, please. No, pues eso no se habla en Piura, mi papi. Bien, veamos, ¿qué nos pide? La situación lingüística, ¿no? El hecho de que los piuranos vengan y encuentren que los limeños tienen una forma de hablar particular. La situación lingüística anterior se puede, ¿qué cosa? Se puede explicar con el concepto de. Muy bien. Por ejemplo, cuando estás en Lima y ves, por ejemplo, se chocan dos carros. ¡Ah, su! ¿Qué tal choque? Que ese choque fue bravazo. Ya, ese por ejemplo lo que habla un limeño. Pero ¿cómo habla un piurano? ¡Guau, paisa! ¡Ave María Santísima! Así, muy parecido a los de Medellín, ¿no? En Medellín dice, Ave María, pues ¿qué es lo que qué? En cambio de en Piura se dice Ave María Purísima. O también dicen, por el cautivito. El cautivito. ¿Saben quién es el cautivito? No saben nada, de papi. Bien, entonces, vamos a canalizar cada una de las claves. La primera clave dice registros. ¿Qué es un registro lingüístico? Es el uso que hace una persona, es el uso propio que hace una persona del lenguaje según la situación en la que se encuentre. Obviamente que si se encuentra pues, en clase, dando una exposición, la van en términos técnicos. Pues. Lo que sucede es que la dialéctica en la cual evoluciona ese concepto es que nos lleva a tener un fin teleológico en su acepción número 2. ¿De qué está hablando este fumón? Está hablando en lenguaje, claro, supraestándar, profesional. También se puede hablar de lenguaje coloquial, pero no vas a hablar de eso con tu flaca, pues. Claro. Entonces con tu flaca, por ejemplo, le puedes estar diciendo comer, oye amor, pásame la gaseosa, pues. O amor, pásame el cevichito, está rico. Dame más, un poquito más. Ese lenguaje es un lenguaje estándar o también llamado coloquial, un lenguaje de uso común. Pero también imagínate que estás con tu flaca y sentados los dos y viene un piraña. ¿Qué le vas a decir cuando viene un piraña? Estás con tu flaca en el banco y viene el piraña. ¿Qué vas a decir? Amiguito, no me robes, pues todo. Dice, primo, ¿qué pasa? ¿Qué causa? Yo también tengo plomo, ¿ah? Yo también soy de la batería acá de la vuelta. Tú sabes, yo soy primo de la trampolín de tu pata. Ah, estamos hablando de lenguaje subestándar. Entonces, es el uso que hace una persona de acuerdo a la situación. Profe, ¿y por qué dibujó un termómetro? A ver, ¿por qué tú crees? Para que tú te puedas dar cuenta que en sí hay una barrera muy delgada entre uno y el otro. Sobre todo entre el coloquial y el subestándar. Hay una barrera muy delgada, o sea, es como una especie de grados. Cada vez va aumentando la intensidad técnica. ¿Ok? Entonces, este tipo de registro tiene diversos grados. Porque en algunas circunstancias pues, puedes combinar estas o puedes combinar estas. Ya sabes que es el registro lingüístico y por ahí no va. Por ahí no va. Luego, la B, mire, ¿qué dice la clave B? Dice idiolecto. ¿Qué es el idiolecto? Es el uso personal de ciertas palabras o cierta forma de hablar. No sé si tienes un amigo que dice, ya pues sí, para hablando con, en vez de S, la F. Ya, pues, por ejemplo, ese es su sello personal en el habla. Por ejemplo, unos chiquitos, por ejemplo, también hay idiolecto infantil. ¿Cómo es esto? Idiolecto como es la forma de hablar que tienen algunos niños. Por ejemplo, no pueden decir zapatos, que entonces ¿qué dice? Pasatos, amárrame los pasatos. Zapatos, pasatos, zapatos, pasatos. O también algunas chicas que pasa cualquier cosa, oye,
no voy a poder ir a la fiesta. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ya, esa es su forma de hablar de ella. No es de toda la localidad, sino es de algunas personas. O también otra persona que le dices, oye, ya voy, ocas. No te dicen ok, otros dicen okidoki. Entonces, ocas es su forma de ser. O te acuerdas lo de mi época, pues lo que vimos en la serie, el bebé Sinclair. ¿Qué decía el bebé Sinclair? ¿Cuál era su forma de hablar? No la mamá, no la mamá. Ese es el idiolecto, el uso personal. Luego, tenemos qué cosa, la C, el dialecto. Como ves acá, el dialecto es el uso que se hace de acuerdo a la región. Es la variación regional de la forma de habla. Y esa sería la respuesta. Porque en Piura se habla de una manera distinta a la otra. Pues, distinto a la que hablan los limeños. A pesar que sea el mismo idioma. Por eso que el dialecto sería la respuesta. Profe, una pregunta, ¿qué cosa es el habla? Pues el habla es el uso individual que hace una persona de una determinada lengua. Por ejemplo, si tú eres bilingüe, cosa que ya está pasando en muchas familias peruanas, que ya son bilingües, que pueden hablar inglés y español, obviamente si viene, por ejemplo, una persona extranjera, le empiezan a hablar en inglés, y si encuentran con su familia, pues en español, o Spanglish, que está de moda. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Bien, dice, un diptongo es una secuencia tautosilábica de vocales. Esto es, las vocales forman una misma sílaba. Papi, así nomás para el barrio. El diptongo une, el yato separa. Repito, el diptongo une, el yato separa. Nada más. Dice, en virtud de la definición anterior, determine la cantidad de diptongos que hay en el siguiente enunciado. En un antiguo UO, que es U, es una vocal cerrada, y vocal cerrada más vocal abierta nos da un diptongo. En el antiguo reino, abierta, I cerrada. Cuando tienes vocal abierta cerrada, o al revés, cerrada y abierta, siempre tienes un diptongo. Acá ya tenemos dos diptongos. Sigamos. Un pálido delincuente quería, delincuente, cuente, UE, cerrada y abierta. Muy bien, cerrada y abierta, diptongo. Quería, el indulto. A cambio, IO, cerrada más abierta, diptongo. A cambio de la cabal sumisión, Sion, cerrada más abierta. Ahí está, es un diptongo. No te olvides, también cuando obtienes un diptongo, cuando tienes cerrada con cerrada. No te olvides. Por lo tanto, cuenta, ¿cuántos diptongos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Esa sería la clave. 5 diptongos. Profesor, espere. ¿Y la palabra quería? Quería, profe. I, ¿es una vocal? ¿Es una vocal? I. Ahí están las vocales. Es una cerrada. Y A es abierta. Cerrada más abierta. Sí, pero espera. Acá la cerrada está con tilde. Y cuando la cerrada está con tilde, ¿qué cosa es? Un yato. Porque acá, profe, acá también hay tilde. ¿Y por qué esta sí lo considera diptongo y esto lo considera yato? Porque acá la tilde está donde está en la vocal abierta. En cambio acá la tilde está donde está en la vocal cerrada. Si está en la vocal cerrada, yato. Y si está en la vocal abierta, diptongo. Por lo tanto, solamente habría 5 diptongos, ya que quería sería un yato. Eso es. Siguiente pregunta, gente. Empezamos con lo que es la tildación diacrítica. Lee conmigo la que dice. Nos dice acá, gracias a la tilde diacrítica se puede distinguir palabras que tienen la misma forma, pero cumplen distintas funciones. O sea, se pronuncian igual, se escriben igual, pero tienen distintos significados o de repente representan distintas categorías. ¿Recuerdan? ¿Cómo categorías, profe? Que uno puede ser un verbo y otro puede ser un pronombre. O sea, no. Uno puede ser un sustantivo y el otro puede ser una proposición. Por eso, entonces, a pesar que se escriben igual, por ejemplo, T y T, en ambos casos representan cosas diferentes. Tomaré un té, ya no te quiero. Los dos se escriben igual, se pronuncian igual, pero ¿por qué se le coloca tilde? Para decir que son cosas diferentes. Para afirmar que representan simbólicamente cosas distintas. ¿Okay? Distinto significado o distinta categoría. En este caso, té, eso no es un sustantivo. Claro. Té, haría el papel, es lo que tome, el té. Tomaré mi té. Y ya no te quiero, en este caso, el té representa ¿qué cosa? Un pronombre. Como representan distintas categorías, es por eso que se coloca una tilde para diferenciarlas.
¿Y sabes de quién te vas a guiar? Del golpe de voz. Mira, mira, pues, escúchame. Si eres musical, me vas a escuchar, papi. Tomaré un té. El té por sí, ¿tiene o no tiene un golpe de voz ahí? Claro. En cambio, ya no te quiero. ¿Dónde es el golpe de voz? Ya no te quiero. En el NO. Ahí es el golpe de voz. Entonces, el golpe de voz, cuando tú lo hables en tu mente o cuando lo hables en el examen, te va a ayudar a diferenciar y en dónde colocar la tilde. Bien, sigamos, sigue leyendo conmigo. Dice, en virtud de la definición anterior, perdón, de acuerdo con lo anterior, determine cuál o cuál de los siguientes enunciados exhibe un correcto empleo de tilde diacrítica. Enunciado número 1. ¿Qué cosa nos dice? Si me conocieras, ese si me conocieras, durarías de mí. Ese sí, ¿cuándo se va a tildar? Cuando es una afirmación. ¿Y cuándo no se tilda? Cuando es una condicional. En este caso, ese si me conocieras, eso no es una condicional, por lo tanto no se debe tildar. Entonces la 1 sería incorrecta. Claro, como ese sí que está en tu hojita, mira la sí que está en la pregunta, es una condición, no se debe tildar, pero ahí se tilda. Significa que es incorrecta. ¿Cuándo se tilda? No te olvides, cuando es una afirmación, cuando también hace de pronombre. Por ejemplo, ¿te quieres casar conmigo? Sí, eso por ejemplo, ahí se tilda, porque estás afirmando algo. Por ejemplo, no vuelve en sí, ahí ese sí, ese pronombre también se tilda. En cambio, cuando el sí es una condicional, tal como está acá, ahí ya no se tilda. Por lo tanto, la 1 no debió llevar tilde. Profe, ¿y el mi se tilda cuando es pronombre? ¿Cómo es el pronombre? Es para mí. Correcto, ahí se tilda, no te olvides del golpe de voz. En cambio dices, mi chilala, el pajarito, mi chilala. En este caso, mi es un adjetivo posesivo, no se tilda. Entonces, el mi es correcto ahí, el mi es correcto, pero el sí es incorrecto. Por lo tanto, la 1 no está bien tildada. Vamos con la número 2. Lee conmigo la número 2. A ver, ¿qué dice? Por favor, no dé más migajas a las palomas. Por favor, no dé más a las migajas de las palomas. ¿Cuándo se tilda la D? Cuando es un verbo. Y ahí dice, no dé más. Por lo tanto, ese D representa el verbo dar. Es correcto su tildación. ¿Cuándo no se tilda la D? Cuando es una proposición. Por ejemplo, eso es de su hijo. Ahí el de no es verbo, sino indica una proposición. Correcto. Y después, no dé más migajas. Más es un adverbio de cantidad. Más. Entonces se tilda. ¿Y cuándo no se tilda? Cuando es una conjunción. Fue a la fiesta, más no bailó. Cuando el más equivale a pero, no se tilda. En ese caso, más es cantidad. Correcto. La tildación de, que fue una función de verbo, y de más, que fue una función de adverbio, es correcta. La 2 es correcta. Y vamos con la tercera oración, gente. ¿Qué es la tercera oración? Aún no es el momento para ese viaje. ¿Cuándo se tilda aún? Cuando es equivalente a todavía. ¿Cuándo no se tilda? Cuando es equivalente a hasta. En este caso, reemplaza la palabra aún por todavía. Todavía no es el momento para ese viaje. Entonces, esta tilde es correcta. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? 2 y 3. Vamos con la siguiente parte, el siguiente chiste. El tema morfología, formación de las palabras. Mira, ahí está. ¿Qué cosa dice ese chiste? Para formar nuevas palabras, la lengua castellana recurre a procedimientos como la derivación, la composición y la parasíntesis. ¿Qué tal Florazo? ¿Qué tal Florencio? Y dice, entre otros, teniendo en cuenta lo anterior, establezca la relación correcta entre las columnas. Vamos a colocar primero las clases en las cuales se forman los tipos de formación de palabras. Obviamente hay más, pero en este caso nos dan los 3. Parasíntesis, derivación y composición. Entonces, ¿qué decimos acá? Hágase la luz. A ver, ¿qué decimos acá? Acá decimos lo siguiente. Acá decimos, vamos a empezar por abajo. ¿Qué es una composición? Es cuando se forman palabras manteniendo sus lexemas, o sea, sus raíces. Por ejemplo, cortar, el verbo cortar,
con uñas formaría el corta uñas. El agrio, o ese adjetivo agrio más este adjetivo dulce, ¿qué formaría? Agridulce. El 2, sustantivo con el color, también otro sustantivo, formaría el bicolor. Entonces, en la formación por composición, mantienes los lexemas. Sería un lexema aumentado con otro lexema. Bicolor, 2 colores, lexema y lexema se mantiene. Igual, cortar, lexema, uñas, corta uñas. Agridulce. Obviamente hay palabras que pues al momento de unirse se suprimen, pero sigue manteniendo su estructura gramatical. Ahora, derivación. En derivación, por ejemplo, tienes un lexema, o sea, una raíz, y le vas a agregar un morfemita. Mira, es como si tuvieses un Lego. Aquí está tu pieza central. Tú puedes colocar una cosa delante, por ejemplo, desamor. ¿Cómo se llama eso? Como está delante, se llama prefijo. Desamor. Una derivación de la palabra amor. ¿Y significa o no significa una cosa diferente? Entre desamor, la tusa. Ya. Ahora, tenemos acá amorcito. Como está luego de esta raíz, el cito sería o no sería un sufijo. El prefijo está antes, el sufijo está después. Pero también puede ser que acá tengas tu esqueleto, el esqueleto es amor, 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 lo coloques antes, lo coloques después o lo coloques ¡plá! Ensartado, ven para acá, ¡plá! Te hago sanguchito, ¡pa! Le coloques un sufijo, un prefijo y también un sufijo. Enamorado, amor es el lexema, en-iado. En este caso, esto de acá es una formación de palabras por derivación, porque se mantiene un solo lexema. No es como acá que se fusionan dos lexemas, acá se mantiene unito. Simplemente vas agregando piecitas, esas piecitas se llaman morfemas. Si el morfema se coloca adelante, es un prefijo, y si el morfema se coloca atrás, es un sufijo. Esa es la formación por derivación. Y la parasíntesis. ¿Cuál sería la parasíntesis? La combinación de los anteriores. Por ejemplo, sur. Por aquí estábamos. Muy bien. En ese hemisferio. Luego, América, el continente. Y no el habitante. Entonces, gentilicio. Suramérica. Si tú ves esta primera parte, Suramérica, ¿se mantienen o no se mantienen los lexemas? Claro, una cosa es sur y otra cosa es América. Entonces, esta parte sería por composición. Pero si ves americano, América sería el lexema y no sería o ano, como tú quieras verlo, que es cosa tuya. ¿Esto qué cosa es? Esto es un sufijo que indica habitante, americano. Muy bien, entonces eso sería por derivación. Cuando combinamos una composición con una derivación, tenemos una parasíntesis. Muy bien, entonces mira tus claves y dime, ¿cuál sería la respuesta? En 3, 2, 1. Claro que sí. A ver, veamos conmigo. 7 mesino. Empecemos. 7 y mes. ¿Sería o no sería por composición? Y el hino sería derivación. 7 mesino. Entonces, como se cumplen ambas, será una parasíntesis. Vamos con esta. Café. Muy bien. Titería, pues sería el lugar donde se toma café. Por lo tanto, la derivación. Solamente el lexema simplemente se le agrega un morfema. Y acá, boqui, de boca, besando, de boca. Y abierta, ahí está, ya tú sabes, la abertura. Entonces acá, como tenemos la unión de los dos lexemas, sería composición. La clave sería 1B, 2C y 3A. Veamos, dice, si un verbo intransitivo es aquel que no requiere complemento directo, el verbo intransitivo es aquel que no requiere complemento directo. No requiere complemento directo. Determine cuál de las siguientes oraciones hay un verbo intransitivo. A ver, veamos acá. Los verbos, en este caso vamos a clasificarlo de esta manera, pueden ser transitivos, porque este verbo sirve como tránsito para dos expresiones, o sea, el sujeto y el objeto directo, y un verbo intransitivo que solamente necesita de uno, de sujeto en este caso. Por ejemplo, preparar, preparar. Si yo digo tilsa, prepara empanadas, ¿qué cosa significa?
significa que para que esto cobre sentido, tienes que tener no solo un sujeto, sino también tienes que tener un objeto directo. Claro, si yo digo Tirsa prepara, queda así gaseoso. Tirsa prepara empanadas, ahora sí cobra sentido. A estos verbos que necesitan de objeto directo se llaman transitivos. Aunque te cuento ya siempre patas que algunos verbos transitivos se pueden transformar acá de acuerdo con su conjugación adecuada. Y también Olinda baila. Si yo digo Olinda baila, basta con decir esto para que cobre sentido. Olinda baila. Ya no necesito de un objeto directo para que esto tenga sentido. A esos verbos que no necesitan, solamente necesitan de un sujeto, a eso se le conocen como intransitivos. Muy bien. Ahora, profe, una pregunta. Usted me ha dicho que algunos transitivos pueden funcionar como intransitivos. Claro, por ejemplo, el caso de comer. Mi hijo come. Claro, que comer es un verbo transitivo, pero puede hacer de papel intransitivo. Pero, profe, ¿un verbo intransitivo puede hacer de transitivo? No. Solamente en este sentido se puede dar de esa situación. Solamente en ese sentido. Ahora sí, vamos con las preguntas. Conclusión, si yo quiero que un verbo sea intransitivo, solamente debe depender de un sujeto. Pero en este caso, ¿qué me piden? Los verbos intransitivos. Entonces, aquellos que solamente dependen de un objeto. Vamos con la alternativa A, dice, lo saludaste como tantas veces. Lo saludaste. Este lo, ¿representa o no representa un objeto directo? ¿Sí, profe? Claro. El objeto directo, ¿cuándo se obtiene? Cuando tú sustituyes por la palabra ¿qué? ¿Sí o no? ¿Qué prepara Tirsa? Empanadas. Ese es objeto directo. O cuando haces esta jugadita. ¿Qué jugadita, profe? ¿Qué jugadita? ¿La de Ronaldinho? No, papi. Cuando hace la jugadita de reemplazarlo por lo, por la, por los, por las. Por ejemplo, si yo digo Tirsa los preparó. En este caso de las empanadas, Tirsa las prepara. Ah, profe, si usted empanadas lo reemplaza por las, tiene sentido. Correcto. Entonces, por ejemplo, si tú le dices, por ejemplo, tú saludaste a Juan como tantas veces. Saludaste a Juan como tantas veces. Ese Juan, si o no, que se puede reemplazar por lo. Por lo tanto, cuando uno se puede reemplazar por lo, sería un objeto directo. Entonces, lo saludaste tiene objeto directo. Por lo tanto, sería transitivo. Y a mí me piden el intransitivo. Tú no. Vamos con la clave B. Dice, nunca me dijo toda la verdad. ¿Qué nunca te dijo? Toda la verdad. Entonces, toda la verdad sería objeto directo. Profe, a ver con su vainita. A ver, si toda la verdad lo reemplazo por lo, ¿cómo quedaría? Quedaría nunca me lo dijo. Ah, bien, profe. Se puede reemplazar por lo y sigue manteniendo el sentido. Obis. Vamos acá. Contemplaba absorto, o sea, asombrado. Contemplaba absorto el cielo. ¿Qué contemplaba absorto? El cielo. Objeto directo. Profe, y con el truquito de lo, a ver, lo contemplaba absorto. Ah, buena. Entonces, cuando yo puedo reemplazar esto por lo, la, los, las, ¿significa qué cosa? Que sería un objeto directo. Ahora, caían las hojas de los árboles. Caían las hojas de los árboles. A ver, caían las hojas. ¿Quiénes caían? Las hojas de los árboles. O sea, las hojas de los árboles son o no son el sujeto de esta oración. La forma adecuada cuando la hablamos es las hojas de los árboles caían. Pero a veces se pueden hacer estas situaciones, estos cambios de posición, pero tú tienes que ver el sentido final. Por lo tanto, las hojas de los árboles son el sujeto que va a caer. Caían las hojas de los árboles. En este caso, como solamente depende del sujeto, sería intransitivo. Y justo esa es la que nos piden, ¿no? Aquella que tenga un verbo intransitivo. Bien, gente, vamos al siguiente chiste. Dice ahí bien clarito, en la puntuación, todo el florazo, analice los siguientes enunciados. Ahí te dan 3 enunciados, ahí míralos. Y determine cuál o cuáles de ellos exigen un manejo apropiado de los 2 puntos. Para eso tienes que recordar, ¿cuándo se usan los 2 puntos? Pues los 2 puntos tienen muchos usos, un montón. En este caso vamos a ver las referidas en las oraciones, generalmente, ¿ah? Porque te acuerdas cuando enviabas tu cartita. Claro, en mi época, cuando estaba chibolo, enviabas una carta el jueves
Le llegaba ahí el viernes, te lo contestaba el sábado, el domingo no trabajaba hacer post y te llegaba el domingo. ¿Ves, Taken? Ahora no, pero puro WhatsApp, papi. Envías tu pacto, en mi época no, papi. Una fotito perfumada. Ay. Vamos a ver, ¿cuándo se usan los 2 puntos? Uno, para enumerar. Cuando vamos a enumerar varias situaciones, varias características, por ejemplo, se utilizan los 2 puntos. Los poderes del Estado son 2 puntos, espacio, ejecutivo, legislativo y judicial. Esa es una manera de uso de los 2 puntos. También se usa para las citas sexuales, ¿no? Dichos sexuales directos. Mi padre dice, lo cortés no quita lo valiente. Ahí está. Chévere. No te olvides que los 2 puntos sirven para dar ¿qué cosa? Ciertas pausas al leer una oración y poder la información transmitirse claramente. Yuxtapuestas. ¿Qué son oraciones yuxtapuestas? Son oraciones que se que se ensamblan a través de signos de puntuación. Puede ser comas, punto y comas o 2 puntos. ¿Ok? Estas oraciones yuxtapuestas, no te olvides, son oraciones. Tengo una oración A, una oración B. Las voy a juntar mediante signos de puntuación. A eso se llaman yuxtapuestas. Y hay de estas 4 clases. Veamos, ¿cómo es una yuxtapuesta que ejemplifica? Veamos el ejemplo. A veces es violento. 2 puntos. Ayer me empujó. ¿Qué significa esto? Que este es un ejemplo de que a veces es violento. Muy bien. También tenemos yuxtapuestas causa-efecto. Miren, se quedó dormido. 2 puntos. Llegará tarde al trabajo. Esto causa que llegue tarde al trabajo. Causa-efecto. También tenemos yuxtapuesta de resumen. No corre, ni salta, tampoco tiene técnica. Es mal jugador. Claro, no sabe cómo hacer el tiki-taka. No sabes nada, no sabes qué es el tiki-taka. Bien, vamos a ver las 6. Yuxtapuestas de explicación. ¿Qué significa esto? Eres muy agradable, es el ejemplo. Ahora vas a argumentar por qué es muy agradable. ¿Por qué eres muy agradable? Porque irradias alegría, das confianza y sabes escuchar. Entonces, a esto se llama yuxtapuestas de explicación. Pero los 2 puntos tienen su rival. ¿Cómo se llama su rival? La coma hiperbática. ¿Y qué es la coma hiperbática? Veamos. Una coma hiperbática es aquella que se utiliza para alterar el orden. ¿De acuerdo? Normalmente nosotros le diríamos así. O tenemos en la estructura AB y lo podemos cambiar el orden BA y a esta coma que se coloca se le llama coma hiperbática. Normalmente, ¿cómo podemos hablar? Entre comillas, normalmente, pues. Carla venderá frutas cuando acabe la lluvia. ¿Bien? Carla venderá frutas cuando acabe la lluvia. Cuando acabe la lluvia sería o no sería un circunstancial. Claro, un circunstancial. Pero ¿qué sucede? Esto de acá se puede alterar el orden. Quiere decir que cuando acabe la lluvia que estaba al final, lo puedo colocar al inicio. Este B que está al final, lo puedo colocar al inicio. Cuando acabe la lluvia, coma, y esto que estaba al inicio, pues iría al final. Cuando acabe la lluvia, Carla venderá frutas. Ahí está. Muy bien. Esa se llama la coma hiperbática. Esta es una de las cosas que la gente se confunde. Cuando, profe, uso 2 puntos y cuando uso coma hiperbática. Ya sabes, ya lo sabes. Ya, espero que lo tengas clarito, así que vamos con el número 1. Dice, cuando me lo contaron, no llegué a creerlo. Ese es un ejemplo de coma hiperbática. Claro. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque dice, cuando me lo contaron, no llegué a creerlo. Normalmente, ¿cómo se diría? No llegué a creerlo cuando me lo contaron. Ese cuando me lo contaron, que es circunstancial, pasó adelante. Por lo tanto, la 1 no se usa 2 puntos, se usa coma hiperbática. Vamos con la 2. Recién anoche pude leer 2 ensayos notables. Acá sí le escrito acá porque es lo siguiente. Recién anoche pude leer 2 ensayos notables. Acá los 2 puntos están acá. Está mal. ¿Por qué? Porque acá te das cuenta que también se ha cambiado el orden. Acá lo correcto sería no ser una coma hiperbática acá. Porque ¿cómo se lee normalmente en esto? Busca el verbo, papá. Busca el verbo. Pude leer. Pude leer 2 ensayos. ¿2 ensayos qué? 2 ensayos notables recién anoche. Y ese recién anoche, que es un circunstancial, se acá pasó adelante. Ah, pues profe, es un caso de coma hiperbática. La 1 y la 2 no son de 2 puntos, son de coma hiperbática. Vamos con la 3. Estaba muy convencido, 2 puntos, no cambió de opinión. Ahí estás argumentando por qué no está convencido. O sea, sería una yuxtapuesta de explicación. Repito, estaba muy convencido. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo cuál es tu argumento? Y ahí dice, no cambió de opinión.
Entonces la clave sería solamente 3. Bien, gente, vamos con el siguiente chiste. Dice, en el sistema semántico de la lengua hay ciertas relaciones léxicas. Muy bien. En este caso nos dan 4 relaciones. Sinonimia. ¿Qué es la sinonimia, profesor? Es cuando tenemos 2 palabras, por ejemplo, caballo y jamelgo, que se escriben diferente, suenan diferente. Pero ¿qué pasa? Tienen significados muy parecidos. Entonces la sinonimia es eso. Son 2 palabras que tienen significados parecidos. O también se puede decir equivalentes. Ahora, hay palabras que son más parecidas que otras. Entonces también hay sinonimia absoluta y relativa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por ejemplo, si yo digo me fui montado en un caballo, bacán, en un caballo. En cambio, si yo digo me fui montado en un jamelgo, bueno, ves que hay una reacción emocional diferente. Por eso es que existen estas distintas palabras para expresar distintas cosas que son levemente diferentes, pero tienen un significado parecido. Muy bien, cabello, caballo, jamelgo. Nosotros dije, profesor, ¿qué es jamelgo? Ya te he dicho, ese caballo medio desnutrido, que no carga, así. O por ejemplo, morir y fallecer. Uy, el perrito murió. Ay, el perrito falleció. Claro, para dar esa entonación, esa intensidad, esa emocionalidad, es porque existen los sinónimos. Muy bien, también tenemos la relación de antonimia. ¿En qué consiste la antonimia? Obviamente acá se dan cuenta significados opuestos. Uno es completamente oscuro, otro es claro. Entonces, para expresar significados opuestos, obviamente se utilizan los antónimos. Por ejemplo, optimista es lo contrario a pesimista. Y acá también hay una cosita, mi rey. Colosal. Colosal es grande, no, es gigante. ¿Cuál sería su antónimo colosal? Bueno, si colosal es grande, su antónimo sería pequeño. Muy bien. Pero también puede ser ínfimo. Pero profesor, pequeño e ínfimo son sinónimos, claro. ¿Pero significan igual? No, porque ínfimo ya se refiere muy pequeño. Por eso entonces una palabra puede tener varios antónimos. Correcto. ¿Y qué pasa, profe, si me vienen los dos en el examen? Pues si te vienen los dos, escoges el más opuesto. Si colosal es lo más grande, algo completamente grandazo. Aso. Ínfimo sería recontra pequeñito. Super, ultra, archi, mega pequeñito. Entonces te quedarías con ínfimo. ¿De acuerdo? Siempre escoge al más opuesto. Si es que te están las dos, Muy bien. Entonces, antonimia, conceptos diferentes, significados diferentes. Meronimia, por ejemplo. ¿Qué es la meronimia? Es cuando establecemos una relación parte-todo. Por ejemplo, acá tengo un cuerpo, la cabeza. La cabeza es una parte del cuerpo. La cabeza es una parte del todo que sería el cuerpo. Por lo tanto, la cabeza tiene una relación de meronimia con el cuerpo. Y a la vez el cuerpo, que es el todo, es un holónimo de la cabeza. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya contiene la cabeza. Pues. Claro, ojo, este es visto desde el punto de vista de la parte y este es visto desde el punto de vista del todo. En este caso, como piden meronimia, significa que la cabeza forma parte del cuerpo. Parte, todo. Y acá mi rey, cohiponimia. ¿Qué significa cohiponimia? Cohiponimia se refiere a que, por ejemplo, dos significados pertenezcan al mismo campo semántico. Por ejemplo, guitarra y teclado. Los dos forman parte de ¿qué campo semántico, Perú? Del instrumento. Son instrumentos. Entonces ahí se dice que son cohipónimos. Entonces, mira tus alternativas. Acá te lo dejo y dime, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la clave? A ver, vamos a ver. Eso es, lee conmigo, dice. Sino dúctil, rígido. ¿Qué significa dúctil? Algo maleable, algo que se puede cambiar. Rígido no. Entonces, ese caso sería, al conceptos diferentes, sería antonimia. La A estaría acá. Siguiente. ¿Qué más? Tenemos ahí ocelote, tigre. Ocelote es un felino pues, que tenemos acá. El famoso jaguar. Leopardo, perdón. El leopardo del ocelote. Entonces, el ocelote y el tigre forman parte del campo semántico de felinos. Por lo tanto, ¿cuál sería? Acá la B. Muy bien. Son coopónimos. Encomio, loa son alabanzas, son relaciones de sinonimia. Ahí está.
relaciones de sinonimia. Y finalmente tenemos tobillo-pie. Tobillo forma parte del pie. Parte todo, meronimia. Por lo tanto, 1C, 2A, 3D, 4B. Bien, vamos con el último chiste, muchachones. No se olviden de suscribirse al canal y darle like, siempre apoyando las cosas buenas por YouTube. Vamos, dice, la última pregunta. Lea el siguiente enunciado y determine el número de comas. Veamos. A ver, aunque la gente corría despavorida, Darío permaneció incólume. Incólume, inmutable. Bueno, esto me da ya una idea ya. Claro, que acá tenemos una coma. Una coma que ya le hemos estudiado anteriormente. Una coma hiperbática. ¿Por qué hiperbática? Porque normalmente, ¿cómo se leería esto? Darío permaneció incólume, aunque la gente corría despavorida. Entonces, acá tenemos la primera coma, que sería una coma hiperbática. Muy bien. Esto es toda una sola idea. Toda una sola idea. Aunque la gente corría despavorida, coma, Darío permaneció incólume. Sin embargo, me da la idea que puede ser una coma. Claro, una coma conjuntiva. Sin embargo, debido al gran susto... interesante. Sin embargo, debido al gran susto... Sin embargo, debido al gran susto, acá debe haber otra coma. Claro, profesor, sería dos comas conjuntivas. Correcto, porque están junto a la conjunción. Sin embargo, acuérdate que sin embargo eso no es equivalente a pero. Claro, profe, pero es una conjunción adversativa, pero es una conjunción. Acá había dos comas conjuntivas. Sin embargo, si yo borro, por ejemplo, o si yo no tomo en cuenta acá el concepto de su hermana, ¿qué diría acá? Debido al gran susto, Carmen se desmayó. Interesante, profe, sería otra vez hiperbática, porque normalmente leemos Carmen se desmayó debido al gran susto. Está cambiando la posición. Entonces acá sería otra coma hiperbática. Olvidando esa palabra su hermana. Profe, usted le mete una leída y le obvia. Claro, porque si tú obvias su hermana, sí o no sigue manteniendo el mismo sentido. Claro, pues debido al gran susto, Carmen se desmayó. Lo normal es Carmen se desmayó debido al gran susto, o sea, cambió de orden, es otra coma hiperbática. Bien, papi. Bien, ahora vamos a decir esta última parte. Carmen, su hermana. Carmen, su hermana. ¿Hermana de quién? De Darío. Lo que demostraría que estas dos oraciones están ligadas, muy ligadas. Quieren mostrar un contraste. Es por eso que están ligadas por esta conjunción adversativa, ¿no? Sin embargo. Carmen, su hermana, o también puede ser Carmen, la hermana de Darío. Como es una información que va sobre el sujeto, sería una coma apositiva, pero acá siempre se coloca una delante de su hermana y al final, Carmen, su hermana, se desmayó. Entonces, ¿cuántas comas serían positivas? Serían 2. Y uno sano diría, profesor, ¿cuántas comas hay en total? 2, 2, 2. Sería 6. Y para tu mala suerte hay 6. Profe, ¿cómo que para mi mala suerte hay 6 clave? Lo que pasa es que una de estas comas se transforma en punto y coma. A que no me esperabas. Ya llegué, ya llegó. ¿Quién llegó? El que vino para frearte, el punto y coma. El punto y coma, ¿cuándo se utiliza? Cuando veo muchas comas. Uno de esos usa cuando hay muchas comas. Y como tú quieres relacionar este conjunto, decirle a esta oración, Darío no le pasó nada, en cambio Carmen se desmayó. Entonces, una de estas comas se va a transformar en un punto y coma para ordenar la información, para entender la información 1 y la información 2, que están relacionadas pero siguen siendo independientes. ¿Cuál sería esa coma? Esta de acá. Coma, sin embargo, debido al gran susto, Carmen, su hermana, se desmayó. Por lo tanto, esta no era coma, esta era un punto y coma. Ahora sí, con esta situación, ¿cuántas comas tenemos? 5. Esa es.